un poco la presentación, general Antonio Rivero, egresado de la Academia Militar en el año 1984, ingeniero electrónico, director de Protección Civil entre los años 2003 y 2008, de las cuales formó parte, fue presidente del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres entre 2005 y 2006. Un poco para ilustrar, ¿qué hubiera hecho el general Antonio Rivero en la posición de director de Defensa Civil en las primeras horas? 5 cosas claves para la atención de la emergencia. Primero, llamar al presidente de la República, pida ayuda internacional. Pida ayuda internacional porque yo sé la capacidad que tengo y la magnitud del evento. Tengo una experticia, un conocimiento técnico, científico sobre ello, y tengo un informe en la mano, te estoy hablando del 2008, que me está diciendo cuál puede ser la magnitud de daño de esa naturaleza. Y ante no tener la mitigación de riesgo, yo hubiera inmediatamente llamado al presidente de la República, declare la emergencia, y no como se declaró 4 horas después. Entonces, eso debió ocurrir en la primera media hora. En la primera media hora debió ocurrir. Y el despliegue inmediato, por supuesto, llamo al gobernador de Vargas, llamo al alcalde, llamo a todos para que se activen y todos vayan a los lugares y comience la evaluación de daño en todo eso. Un personal que tiene que haber recorrido Vargas de punta a punta en moto, por aéreo, con un dron, para garantizar la visión del impacto. Como de 5 cosas: presidente de la República, las propias organizaciones, las gobernaciones para que se activaran inmediatamente, la Fuerza Armada para que mande todo el apoyo, y ante la necesidad que vaya movilizando del interior del país unidades de apoyo para poder garantizar la atención masiva e intervención masiva de la Fuerza Armada, no bajo un orden no bajo el orden de seguridad, de contención represiva, que eso es lo que se vio, sino de apoyo logístico fundamentalmente. ¿Cómo ha visto usted el manejo de la situación a la luz de los testimonios recogidos por periodistas internacionales, los testimonios de las víctimas en el terreno que han sido difundidas en redes sociales, etcétera? ¿Cómo has visto la actuación del gobierno venezolano como respuesta a esta crisis? Realmente la vi demasiado crítica en medio del caos que ocasiona un desastre. Y lamentablemente los antecedentes institucionales o gubernamentales para atender una situación imprevista de esta naturaleza, pues, o desde el punto de vista natural, como el orden sísmico en este caso, pues fueron totalmente nefastas. Esa es la palabra, nefasta. No hubo preparación, no hubo organización, no hubo planificación acorde con los protocolos de respuesta que se deben dar ante una situación de esta naturaleza, donde las primeras horas, las horas de oro, son fundamentales para salvar vidas ante lo que significa un sismo de esta magnitud. El sismo, a diferencia de un evento hidrometeorológico, que es repentino, también marca una pauta inicial de impacto que da lugar a la visualización de daños que pudiesen ocurrir. Pero ciertamente, o más allá de esa visualización, en términos promedio en los países sísmicos, pues terminan evaluando a posteriori una proyección de daño que realmente ya la tienen prevista, ¿no? Si ocurrir un determinado sismo de cierta magnitud. Pues lamentablemente en Venezuela eso falló absolutamente. Y lo que más significativo es algo que se menciona a través de las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación, que en el año 2005 se dio un informe de JICA. JICA es la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, que realizó un trabajo a raíz de lo de Vargas, tanto para aludes torrenciales como para sismos, y tomó como modelo el municipio Libertador, el municipio Chacao y el municipio Sucre. Ellos determinaron que de ocurrir esos eventos habrían tales consecuencias. Es decir, había un número de víctimas, había un número de edificios colapsados, había un
un nivel de daño de esta naturaleza, X, la que está en ese informe. Y ante ello, pues generar un programa o un proyecto o emprender un desarrollo de prevención, es decir, de mitigación de riesgo en función de esos posibles daños que iban a ocurrir de presentarse esos dos sismos. Y en lo sucesivo, todo programa, todo proyecto de desarrollo de infraestructura, bien sea habitacional, vial, de servicio, de comunicaciones de agua, energía, etcétera, etcétera, tenían que enmarcarse dentro de un nivel de, digamos, de microzonificación sísmica, de tal manera que esos desarrollos pudieran soportar la sismicidad de esos dos modelos. Realmente esto no ocurrió. Nosotros a través de la Dirección Nacional hicimos informes y cuando comenzó la misión vivienda, que yo estaba afuera ya prácticamente, se entregaron informes donde se estaban desarrollando conjuntos habitacionales que no cumplían las normas mínimas de microzonificación sísmica y relativa a ese informe, lo cual Vargas, derivado del evento hidrometeorológico, los aluvios torrenciales, que generó una sedimentación no consona con construcciones de la naturaleza que fueron, y derivado de encontrarse dentro de las líneas de las fallas muy fuertes que es la San Sebastián y el término de la Boconó, bueno, este sismo, al darse en dos eventos casi al mismo tiempo, termina afectando considerablemente o impactando considerablemente esto. Un poco para explicarle a la gente, en este tipo de eventos, ¿quién es el ente coordinador? ¿Quién coordina? ¿Quién articula? ¿Quién hace ese trabajo las primeras horas? ¿Quién dice, voy a mover estas capacidades para atender esto? ¿Quién prioriza el rescate y salvamento de una zona u otra? Un poco para entender. La primera instancia debe ser el Director Nacional de Protección Civil. ¿Por qué la Dirección Nacional? Porque la dirección está día a día, al momento, y tiene en sus manos el plan de empleo del sistema y debe activar inmediatamente los cuerpos de bomberos, los grupos voluntarios, los funcionarios, pero inmediatamente está haciendo el llamado como autoridad establecida por ley a los organismos sectoriales. En este caso, los primeros son salud, servicios de agua, servicio de energía, Fuerza Armada, fundamentalmente para el apoyo logístico y la mano de obra fundamental que requiere, por supuesto, la búsqueda de personas con vida en esos momentos que requieren los expertos desde el punto de vista de rescatismo. Entonces eso es de inmediato. A la primera hora, ya sobre las diferentes áreas, debió estar previsto esto. Ahora, yo no dejo de reconocer que este impacto o estos dos eventos fueron de gran envergadura. Yo te puedo decir, si yo traslado eso al 2008, cuando yo era funcionario, era director nacional, yo contaba con apenas el 40% de la capacidad nacional para poder responder a un evento de esa naturaleza. El 40%. Es decir, que de inmediato yo tendría que haberle dicho a las máximas autoridades de la República, que es el presidente, llamarle, decirle sin protocolo, sin burocracia, de aquel, de pasar de un lado a otro, decirle, pida inmediatamente ayuda internacional para rescate. O sea, que tenga aquí en menos de 6 horas las primeras respuestas de rescate y nosotros organizar la distribución de esos equipos de rescate de acuerdo a la deficiencia que pudiéramos presentar y la envergadura. Eso no ocurrió. Porque esa deficiencia de 40% es un tema presupuestario, es un tema de capacidades, de recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos información de cuánto puede ser esa deficiencia ahora mismo, pero pudiéramos estimar de que esa deficiencia podría ser mayor ahora. ¿Por qué sucede esto? Porque primero había deficiencia de equipos materiales. Nosotros creamos en el 2005 la Fuerza de Tarea Humanitaria, que la Fuerza de Tarea Humanitaria la divide en 5 grupos, dividimos en 5 grupos para ir hacia las regiones. De tal manera que la Dirección Nacional, quien tiene el máximo potencial desde el punto de vista de la centralización,
tardara en llegar con material de equipo a las regiones, los Andes, los Llanos, Bolívar, Occidente. Y se distribuyó equipo hacia esos grupos de tal manera que fuera el soporte inmediato de las direcciones estadales y municipales. Eso aumentó la capacidad desde que ocurrió lo de Vargas en el 99. Y aumentamos la capacidad con ello. Aumentamos la capacidad de direcciones municipales, pero todavía faltaba para el año 2008 mucho equipamiento para poder proveer a las primeras respuestas quiénes son las direcciones municipales, los cuerpos bomberos. Mucha falla. Y eso va a proporcionar a la cantidad de personas. Vargas creció demasiado. Sobre el censo estaba aproximadamente por encima de 400.000 personas. Eso es muy significativo. Es decir, debió contar con un cuerpo bombero por cada parroquia, como mínimo por cada parroquia, un cuerpo bombero, que es primera respuesta, y un equipo de respuesta municipal que permitiera por cada parroquia responder. Caraballeda, Catealamar, La Guaira, Maiquetía, etcétera, etcétera. Eso es lo que debió haber crecido considerablemente para poder directamente las primeras respuestas, esos hombres y mujeres, inmediatamente los servicios nacionales, los servicios locales y la Fuerza Armada, que es el mayor apoyo desde el punto de vista logístico. Tiene transporte, tiene maquinaria, tiene planta eléctrica, tiene cisterna, tiene ambulancia, tiene hospital de campaña, masivamente. Es decir, las primeras 6 horas debió estar totalmente activo todo ese sistema, por lo menos en Vargas, en Caracas, en todos los lugares. Delcy Rodríguez anunció recientemente la creación de una unidad militar especial para atender emergencias ante desastres. ¿Usted ve esto necesario? ¿Usted ve esto viable? ¿No es suficiente con defensa civil? ¿No es mejor trabajar en el fortalecimiento de defensa civil en vez de crear otra instancia y además militar? No es necesario crear esa unidad especial. ¿Por qué? Porque la educación y la formación militar debe estar transversalmente la prevención y atención de desastres. Y todos los cuerpos militares tienen que tener esa capacitación. No es necesaria. Debe, sí, como tú bien dices, fortalecer. 1, las direcciones nacionales, las direcciones regionales, las direcciones municipales, los cuerpos de bomberos y los grupos voluntarios. En Venezuela hay una cantidad de grupos voluntarios que agrupa aproximadamente, cuando yo estaba, casi 20.000 personas. 20.000 personas que están adiestradas, que tienen una fuerza humana, una voluntad, un sentido de humanidad y de salvar vidas, aún a su propio riesgo, como lo vimos a través de esos hombres y mujeres que vinieron internacionalmente. Venezuela también lo tiene. Existe la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, que agrupa una cantidad de voluntarios muy especializados, a los cuales hay que dotar, a los cuales hay que prever también su entrenamiento a través de las direcciones nacionales, a través de las direcciones municipales, a través de las direcciones regionales. Entonces no es necesario la Fuerza Armada. Lo que hay que hacer en la Fuerza Armada es, en la academia militar, a todos esos cadetes, meterle, inducirlos conocimiento de prevención y atención de desastres, como hay que hacerlo en todas las universidades, a nivel de todas las profesiones. Todos los médicos, todos los ingenieros tienen que tener una formación. Esto debe ser educativo, y eso es lo que propendíamos nosotros en el Plan Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.